Si hay un hecho histórico en Colombia que me genera emociones y despierta toda mi admiración, es cómo surgió la Constitución de 1991. Porque la forma en la que el pueblo logró suprimir a una Constitución con más de 100 años de antigüedad, como lo era la Constitución de 1886, me parece algo sacado de ciencia ficción. Viajemos al pasado. Podemos decir que la Constitución de 1991 fue ese respiro que finalmente pudo dar una Colombia que estaba prácticamente asfixiada. O sea, fue como sobrevivir después de haber estado al borde de la muerte. Y es que si miramos un poquito a ese pasado, Colombia vivía un contexto convulsionado y excesivamente violento desde la década de los 40. Y con esto no quiero decir que desde antes no hubo violencia, porque si nos vamos al siglo XIX, notamos que fue un siglo de guerras civiles. Pero a partir de esta década de los 40, del siglo XX, nos encontramos con el brote de un proceso conflictivo diferente y mucho más complejo. Estamos hablando de la profundización de la violencia bipartidista después del magnicidio de Gaitán en el 48, del golpe militar de Rojas Pinilla en el 53, del surgimiento de las recientes guerrillas en la década de los 60, del fortalecimiento del narcotráfico entre los 70 y los 80, ¿no? Y si nos adentramos más en la década de los 80, nos encontramos con el surgimiento del paramilitarismo que agravó el conflicto interno. Nos encontramos con los magnicidios de Lara Bonilla, de Luis Carlos Galán, el secuestro de Pastrana, nos encontramos con las tomas que protagonizó el M-19, con los atentados terroristas del cartel de Medellín, del cartel de Cali, de las FARC, con desastres naturales y por supuesto nos encontramos con las instituciones del Estado completamente debilitadas. Porque para quien no lo sabía, en esa época Colombia vivía en un permanente estado de sitio. O sea, los gobiernos abusaban de esta medida que no estaba limitada en su tiempo de duración. Tanto así que se calcula que entre la década de los 40 e inicios de la década de los 90, Colombia vivió más de 30 años en estado de sitio. Un periodo donde los presidentes gobernaron con facultades extraordinarias y el Congreso era un cero a la izquierda. Escuchen lo que escribió Gabriel García Márquez en El coronel no tiene quien le escriba. Entonces, preguntó don Sabas. Entonces nada, respondió el coronel, que el entierro no puede pasar frente al cuartel de la policía. Se me había olvidado, exclamó don Sabas. Siempre se me olvida que estamos en estado de sitio. Pero bueno, todo esto hizo que en la mente de los colombianos existiera un solo pensamiento: reformar la Constitución. Y de hecho, ya para mediados de 1987, personajes como Carlos Lleras Restrepo expresaban lo siguiente: ahora es el caso de pensar en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, que naturalmente tendría que ser hecha por ley, aprobada en 2 legislaturas, es decir, aprobada por el Congreso, para, con base en un gran acuerdo patriótico, adoptar las medidas que restablezcan plenamente en Colombia el Estado de Derecho y garanticen su defensa. El problema es que el Congreso no estaba muy interesado en una Asamblea Nacional Constituyente, así que tocaba pensar en otra forma para reformar la Constitución. Y eso era prácticamente imposible, porque el artículo 13 del decreto 247 de 1957 estipuló que las reformas constitucionales solo podrían hacerse por el Congreso, por ninguna otra parte. Y asimismo se estipuló en el artículo 218 de la Constitución del 86. Pero allí es donde justamente apareció el presidente de la República, para ese momento Virgilio Barco. Y el 30 de enero de 1988, le envió una carta al espectador para ser publicada. El texto era el siguiente: someto a consideración de la ciudadanía toda, de los representantes de las ramas del poder público, de los partidos políticos, de la jerarquía eclesiástica, de las fuerzas sociales, de los medios de comunicación, la siguiente propuesta: que los ciudadanos, en la próxima elección del 13 de marzo, decidan mediante papeleta separada la derogatoria o no del artículo 13 del plebiscito del 1 de enero de 1957, que prohíbe la reforma constitucional por la vía de la consulta al constituyente primario, que es el pueblo. Si la respuesta es favorable a la posibilidad de realizar un referéndum, tendríamos una firme base jurídica y política que nos permitiría entrar sin demora a diseñar y someter de nuevo a la soberanía popular las nuevas formas institucionales que logren conducir a Colombia por los caminos de la justicia social y del progreso. ¿Ustedes saben lo que significaba esto? El presidente de la República estaba invitando al pueblo a que actuara por fuera del ordenamiento constitucional. O sea, esto era una locura. Y de hecho, mucha gente le llamó a eso un golpe de Estado.
Pero bueno, supongo que para esa época aplicaba la famosa frase de Bolívar: cuando la tiranía se hace ley, la rebelión es un derecho. La propuesta del presidente Barco fue apoyada por muchos sectores, y entre esos por el sector conservador, que estaban bajo el mando de Misael Pastrana. Pero eso sí, ellos lo apoyaban bajo una condición, y es que esta votación se hiciera después de las elecciones del 13 de marzo, para no afectar el proceso electoral que ya estaba programado para esa fecha. Siendo así, el 20 de febrero de 1988 surgió el famoso Acuerdo de Nariño, donde se estableció que esta votación se llevaría a cabo el 9 de octubre de ese mismo año, y que ya no sería para derogar o no el artículo 13 del decreto ya mencionado, sino que sería para votar directamente por un proyecto de reforma constitucional. Pero cuando todo parecía ir por buen camino, se dañaron los planes, porque el 4 de abril de 1988 se pronunció el Consejo de Estado y dijo que ese Acuerdo de Nariño y que todo esto que se estaban inventando era inconstitucional. Porque mire, es verdad que el pueblo es el constituyente primario, porque es el que posee la soberanía. Pero el Consejo de Estado determinó que en esa situación el pueblo no se estaba convocando a sí mismo de forma voluntaria para llevar a cabo un referendo, sino que estaba siendo convocado por el presidente para votar sí o no a una propuesta que éste hizo, convirtiéndose así básicamente en un plebiscito. Y esto estaba prohibido. Y es que así fuera referendo o plebiscito, el Consejo de Estado les recordó que la única forma de reformar la Constitución era por el Congreso. Sin ninguna otra alternativa, la única opción era pensar nuevamente en el Congreso. Y de hecho se logró adelantar por ahí varias reformas en ese mismo año, 1988. Pero estas reformas se comenzaron a volver turbias, porque cada sector político buscaba reformar según sus intereses, según lo que le convenía. Comenzaron a amañar el proceso y todo se estancó. Pero no se preocupen, que la solución llegó para el año siguiente, 1989. Porque, por si no lo han analizado, había un sector en la sociedad que no se dejó ensuciar por la corrupción ni por el narcotráfico, que eran los que manejaban los hilos del país. Y sí, les estoy hablando de los estudiantes universitarios, o más específicamente del movimiento estudiantil, que contrario a lo que muchos piensan, allí participaron desde la Universidad Nacional hasta la Javeriana, el Externado, la Universidad de Rosario y muchas otras. Resulta que después del magnicidio de Luis Carlos Galán, los estudiantes universitarios hicieron una marcha pacífica con más de 15.000 asistentes el 25 de agosto de 1989. En esa marcha, los jóvenes rechazaron la violencia y solicitaron que se reformaran las instituciones del Estado y se depuraran a las Fuerzas Armadas, que estaban infestadas de corrupción. A partir de todas esas peticiones, se fueron creando mesas de trabajo estudiantiles de universidades públicas y privadas que solicitaban una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Y fue por eso que a partir de 1989, varios movimientos estudiantiles, principalmente el de Todavía Podemos Salvar a Colombia y Movimiento Estudiantil por Colombia, propusieron que para las elecciones del 11 de marzo de 1990, es decir, del año siguiente, cada ciudadano llevara una papeleta adicional a las 6 papeletas que ya estaban establecidas en el proceso electoral y que la depositara como un voto solicitando una asamblea constituyente. Pero en ese momento, la pregunta de los estudiantes era: ¿cómo hacemos para imprimir tantas papeletas y hacérsela llegar a cada ciudadano? Bueno, ahí se involucró la prensa, porque periódicos como El Tiempo, El Espectador y El Siglo imprimieron esa papeleta para que cada ciudadano la recortara. Este movimiento, que comenzó a ser conocido como la séptima papeleta, comenzó a tomar tanta fuerza que incluso los candidatos de la elección del 11 de marzo comenzaron a imprimir esa papeleta para entregársela a sus electores. Y hasta la gente que no tuvo cómo acceder a una papeleta, la escribió con su puño y letra para depositarla. Finalmente, el 11 de marzo de 1990 fue depositada la séptima papeleta y los medios de comunicación afirmaban que se habían logrado más de 2 millones de votos. Sin embargo, la Registraduría Nacional salió a recordarles que ese voto no era legítimo y que no podía ser contabilizado. Es por esto que el presidente de la República, Virgilio Barco, atendiendo ahora sí a un pronunciamiento voluntario del pueblo, convocó a unas votaciones en las elecciones presidenciales de mayo de ese mismo año, 1990, para que el pueblo decidiera si quería o no
tribuna constituyente y que esos votos sí tendrían que ser contabilizados por la registraduría. En esa elección de mayo, las votaciones fueron nuevamente masivas y favorables. Siendo así, César Gaviria, el nuevo presidente de la República, convocó a unas elecciones para el 9 de diciembre, para que el pueblo allí decidiera el temario y los 70 integrantes que debían representar a los diferentes sectores del país en esa asamblea. En todo ese proceso participaron partidos políticos tradicionales, partidos políticos emergentes, estudiantes, profesores, exguerrilleros del M-19, curas, pastores, movimientos indígenas, algunos sectores campesinos y mucha gente más. ¿Ustedes se vieron ese capítulo donde se unieron todos los Power Rangers para luchar juntos? Bueno, la misma vaina. Finalmente, el 5 de febrero de 1991 se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, que estuvo liderada por Álvaro Gómez Hurtado, del Movimiento de Salvación Nacional, Navarro Wolf, de Alianza Democrática, del M-19, y Horacio Serpa, del Partido Liberal. Y el 4 de julio de 1991 se promulgó la actual Constitución Política de Colombia y se dio origen al Estado Social de Derecho. Proclamamos la nueva Constitución de Colombia.